abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios 10. Nos da mucho gusto tenerle aquí a usted. Qué bueno que llegó. Alguien, por favor, uno solo, póngase en pie, léalo fuerte y luego lo leeremos con usted. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Gracias. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Verso 2, todos juntos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Todos comieron la misma vianda espiritual. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Bueno, ahora, así muy rápido, abra Deuteronomio. Deuteronomio es de los primeros 5 libros de su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver, diga Deuteronomio. A ver otra vez más rápido. No se enrede. Deuteronomio. No, con confianza. Deuteronomio. Bueno, ya casi. Deuteronomio 32, versículo número 3. Dice así: porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Así que, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y luego la cita que leímos en Corintios dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Luego estamos estudiando una porción en la Escritura donde encontramos que a Dios lo manifiestan como una roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y luego se ve en el Nuevo Testamento a su Hijo también narrado como una piedra, porque la piedra que lo seguía, la piedra era Cristo. Y dice: todos bebían de la misma bebida espiritual. Y es que en una ocasión, cuando este pueblo salió de la esclavitud de Egipto hacia la tierra de Canaán, entre el camino era un camino de desierto, era un camino donde no había nada, era un desierto. Así que la gente iba caminando a expensas y en totalidad entrega con Dios, porque no había de otro camino. Y llegó un rato donde encontraron lugares donde había agua y la gente bebió, etcétera. Pero llegó un rato donde no había nada más que desierto. Y ellos pidieron beber, ellos pidieron agua, y Dios hizo que Moisés, su líder en esos años, tomara una vara, golpeara la peña, y de esta peña salieron aguas que fluyeron y alimentaron y saciaron la sed. Bendito sea el nombre de Dios de ese mismo pueblo. Y dice esta escritura que todos bebían de esa misma bebida espiritual y de esa roca que le seguía, y esa piedra era Cristo. Nosotros ahorita vamos a cualquier lugar y hay agua potable, le abre la llave y puede beber. O va a una tienda y compra de la que ya purificaron, pero en esos días no había nada. Así que era un milagro que cada que ellos caminaban sobre el desierto y se asentaban en el lugar, volteaban a ver y otra vez estaba ahí la misma piedra que los estaba siguiendo. Todo el tiempo fluyendo agua para alimentarlos, para saciar su sed. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos en este tema? Sino porque Dios de alguna manera tuvo que haber manifestado quién era Él en el Antiguo Testamento cuando no conocían de Él, y tuvo que haber manifestado quién era el único mediador entre ellos y Dios, su propio Hijo llamado Jesucristo. Y en este caso utilizó una piedra, igual que utilizó una para Él, para demostrar quién era, porque una piedra es sólida, una piedra no es movible, es una piedra, es un símbolo de solidez, de fundamento. Y aparte no era una piedrita, era una enorme roca que representaba a Él mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tuvo que haberse manifestado. En estos días a usted y a mí no nos cuesta tanto trabajo identificar quién es el Hijo de Dios, porque nosotros miramos por fe hacia el pasado y encontramos que vino a morir en una cruz
y oímos sus historias y oímos su palabra y la leemos, la tenemos narrada en la Biblia. Pero esa gente que todavía no tenía una Biblia, era gente que todavía no tenía una cosa sólida como usted y como yo, ¿cómo podía darse cuenta? Luego este hijo tuvo que ser manifestado, o tuvo que manifestarse, tuvo que enseñarse en ese tiempo a ellos, y se manifestó como una grande roca. ¿Me entiende eso? Dios acabó engendrando a su hijo y lo trajo como esta piedra de la cual el pueblo mismo se alimentó y fue sustentado. Luego en estos días, hermano, de veras a veces da tristeza que sea el cumpleaños de Jesús y le festejemos a todos y a todos les demos regalos, menos a quién, menos al del cumpleaños. El del cumpleaños es Jesús. Pero vea a la gente vuelta loca ahorita, corriendo de un lado a otro, trayendo regalos para otra gente, y no está mal, si quiere regálele. Pero antes de regalarle a alguien más, la Navidad no es otra cosa más que el nacimiento de Cristo Jesús el Señor. Es a Él al que se le debe traer un regalo, y qué mejor regalo sino la vida misma que tenemos y entregársela y dársela. Luego Jesús tuvo que haber sido mostrado a su pueblo, tuvo que haber sido mostrado en esos días cuando Él vino a nacer en esta tierra. Fue muy poca la gente que tuvo una revelación quién era. Hubo muy poca gente que se dio cuenta quién era Él. Hubo muy poca gente que se dio cuenta quién era Él mismo. Muy poca gente. Así que Dios tuvo que haberse revelado así. Y la clase que hemos estado entendiendo en estos días está acomodada en su Biblia en 4 puntos de una cruz, porque es así como Dios ejemplifica su verdad todo tiempo, para ir a un segundo, un tercero, y entonces ir a un cuarto, y entonces tener toda una ¿qué? Toda una estatura de verdad, porque cada parte de esta estatura es verdad, pero solo ella entera se vuelve toda una verdad. Pero no puede hacerlo cuando no sabe cómo la Escritura se une hacia las otras porciones, y a veces ellos mismos no saben explicarlo. Luego debemos tomar en cuenta que Dios toma pequeñas porciones para unir porciones de verdad y volverla toda una verdad. Y esta primera porción encontramos entonces que debemos razonar a quién le fue revelado Cristo. ¿Quién es? Ahora, escuche, allá afuera cualquier persona va a escuchar el caso del nacimiento de Jesús. No tienen problema por eso, Usted les narra la historia de Navidad, es más, hasta ellos las cuentan. Ellos saben que vino a nacer ¿dónde? En un pesebre. Ellos saben que era judío. Pueden oír las historias que acabó inclusive muriéndose ¿en dónde? En una cruz cuando fue grande. ¿Sabe cuándo es el problema que inicia en relación a él? Cuando usted empieza a enseñar que este que vino a nacer en el vientre de la Virgen María llamada Jesús es Cristo. En otras palabras, es parte de Dios mismo. A la gente ya no le gusta, a mucha gente ya no le agrada, a muchas personas ya empiezan a oponerse. Algunos dicen, no, es que Jesús, y empiezan a tener todo tipo de ideas en relación a Él. Trata de hacer el diablo todo lo posible para confundir a la gente, porque mientras más confundida esté la persona del camino, y si solamente hay uno, pues menos podrá andar en el camino. Y quiero decirle que su Biblia enseña que no hay otro camino hacia el Padre Celestial más que solamente Jesús, su Hijo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Luego Cristo es el único camino, y es que dentro de Él vino a nacer el Dios de verdad. Vino a esta mujer llamada María, y María le engendró este cuerpo que era santo y justo y limpio, en el cual la misma presencia de Dios estaba. Llega Jesús un día y les dice a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy? Y unos empiezan a decir, unos dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento que has resucitado. Otros dicen, algunos dicen que eres Elías, el poderoso profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús los voltea a ver y les dice, no, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y en eso se levantó Pedro, porque Pedro tuvo una visión de quién era este que estaba ahí. Porque ese que estaba ahí lo conocían. ¿Era hijo de quién? No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que era el hijo de quién? Del carpintero. ¿Está aquí? Lo conocían, sabían su oficio, lo conocían en el pueblo donde vivía. Sabían quién era, lo vieron crecer desde niño. Y de repente cuando se paró,
en el tiempo de su ministerio y dijo que él era el Hijo de Dios, la gente se enardeció contra él y le decían, ¿que no este es el hijo del carpintero? ¿Que este no es hijo de ellos? ¿Que no es de Nazaret? ¿Que no es de este lugar? Pero fue cuando entonces él se proclamó Hijo de Dios. Hijo de Dios cuando empezó a tener estos problemas. En otras palabras, dejó ver quién era el Cristo. Y mire, hermano y amigo, usted puede vivir toda su vida en este planeta y seguir la misma historia, seguir aprendiendo que pues él se murió en una cruz, pagó por los pecados de la gente, es el Salvador del mundo. Una cosa es eso. Ustedes más puede colgarlo en el retrovisor de su carro, ahí un crucifijo, y usted puede encomendarse todas las mañanas. Puede traerlo usted en una estampa dentro de su cartera, o a lo mejor hasta se lo labró en el cuerpo. Y quiero decirle, eso no quiere decir que usted sepa quién es Él. Eso no quiere decir que usted sepa que Él es el Hijo de Dios. Usted entonces preguntará, ¿qué se necesita entonces? Lo único que necesita usted es acercarse y decirle, ¿quién eres tú? Muéstrame quién eres tú. Y Él será fiel para venir a revelarse a usted y enseñarse. Bendito sea el nombre de Dios. Luego, ¿a quién fue revelado Cristo? ¿A quién fue revelado Él? ¿A quién es revelado Cristo? Dice la hermana, ¿a quien el Padre le deja revelar? ¿A quién es revelado Cristo? En el segundo punto que vamos a estudiar, no ahorita, pero en el tiempo de Dios, es ¿por quién es revelado Cristo? Porque cuando a alguien le es revelado Cristo, Él puede revelar a Cristo. ¿De quién es revelado Cristo? ¿A través de quién es revelado Cristo? Y por último, es ¿a través de qué es revelado Cristo? Parece un trabalenguas, pero si usted lo ve, tiene lógica. ¿A través de qué es revelado Cristo? ¿A través de qué es revelado Cristo? Hace un tiempo fui a algún lugar allá a México, al distrito, soy de ahí, teníamos una junta con compañeros, pastores, y de ahí fuimos a algún lugar que nos llevaron, y entramos a un lugar en el mero centro de la ciudad. Hay un lugar ahí muy famoso, un restaurante muy famoso que tiene azulejos, es muy conocido, es una cafetería, y cuando entramos al lugar, pues ya entramos a comer y lo que haya sido esa ocasión. Y entonces había un señor de estos públicos, que es conocido públicamente. Es un hombre que tiene algún cargo público y político. Entonces, la gente entraba, ¿y qué cree que hacía la gente con él? Todo el mundo entraba caminando como si nada, y luego cuando pasaba y lo veía, ¿creen que quitaban la vista? No, iban caminando, lo veían, y entonces seguían caminando y lo seguían viendo. En otras palabras, les llamaba la atención. Porque uno puede ver a alguien en una forma televisiva o puede oírlo en el radio, pero otra cosa es verlo en la persona. Y la gente se sentaba a comer y todos se asomaban y platicaban entre sí, ahí está fulano, y se hacían señas. Y el otro, pero parecía pavo real, parece que le salían alas para volar al señor este. Todo el mundo quería verlo. En otras palabras, la gente estaba conociéndolo, tenían una visión de quién era esa persona. Lo podían ver en persona. ¿Me estoy dando a entender? Quiero decirle que hay gente que pasa toda la vida, tiene al Cristo pegado en fotos, en cosas, en su cuerpo, en retrovisores, atrás tiene un crucifijo de su cama, lo pone a la entrada de su puerta para espantar a los ladrones, lo pone afuera para cuidar la calle, lo ponen en las esquinas para que sea su guardián de la cuadra. Pero ¿saben? Nunca llegan a saber quién es Él. Pero otra cosa es encontrar quién es Cristo Jesús el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y que entonces sus ojos puedan abrirse y decir, de veras es el Hijo de Dios nuestro Señor. Es el que hace milagros, es el que hace proezas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, la gente no tiene problema por reconocer que Él vino a nacer en la tierra. El problema es cuando empezamos a entender que Él es el que maneja la vida de todas las cosas, porque es Dios en todo. A la gente ya no le gusta entregarle la vida a Dios de esa manera.
Me acuerdo de una ocasión que íbamos en una esquina en alguna parte y había una persona pidiendo dinero. Y este compañero no traía mucho, así que sacó la mano y le dio una moneda muy pequeña. Y esta persona que estaba afuera pidiendo ayuda, cuando vio la moneda, ¿qué cree que hizo? La agarró y le empezó a decir de groserías y se la aventó otra vez de regreso. ¿Eso será una persona humilde? No, es un pobre y bien orgulloso, diría mi mamá, limosnero y con garrote, ¿o no? Pero una persona humilde es aquel que tiene una actitud de esperar, una actitud de cordura. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Cristo es revelado al humilde. En Lucas 2, verso 8 dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad los cercó de resplandor y tuvieron ¿qué cosa? ¿Tuvieron qué? Gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el ¿qué? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? ¿Que es quién? Que es Cristo el Señor. ¿Les mostraron quién era Él, sí o no? Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado ¿en dónde? Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas y a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. 16. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego Cristo fue revelado al humilde. ¿Quiénes fueron estos humildes? Los mismos pastores. Ahora, si yo debo ser humilde, debo entonces ver cuál fue la condición de estos pastores para que yo pueda recibir esta misma revelación. ¿Cuántos quieren ver a Cristo Jesús? ¿No queremos saber de Él? Entonces necesitamos ver qué hicieron ellos para que a ellos les fuera revelado Cristo. Ahora, ¿cómo no saber? Un pastor que iba a ser pastor de todos nosotros. Dice la Escritura que su nombre sería el buen pastor. Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él dijo: mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me obedecen. Así que si Él era un pastor, ¿cómo no venir a revelarse a unos humildes que creen? Pastores. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo no venirse a revelar como cordero a unos que pastoreaban corderos? Bendito sea el nombre de Dios. Así que dice esta Escritura en ese verso número 8, y había pastores en la misma ¿qué? En la misma tierra. ¿Qué es esto de estar en la misma tierra? ¿Qué es esto de vivir en la misma tierra? Pregunto, ¿ellos eran de qué manera? Humildes. ¿Está ahí o no? Así que si eran humildes, obviamente estaban en la misma tierra. ¿En la misma tierra de qué se refiere? Si no se refiere en la misma nación en la que ellos pertenecían. Eran gentes que eran pastores. No toda la gente era pastor, pero sí ellos eran aquellos que guiaban a estas ovejas que tenían. En otras palabras, estos pastores no eran unos, nada más era uno solo, eran varios. ¿Cuidaban qué cosa ellos? Cuidaban ovejas. Gracias. En otras palabras, ellos mismos convivían entre sí mismos. Había unidad entre ellos. ¿Qué se necesita para que conozcamos a Cristo? Ser humilde, cierto, pero tener ¿qué cosa? Unidad. Mire, cuando una iglesia tiene unidad entre sí, no necesita mucho Dios empujar para venir a mostrar quién es su propio hijo. Pero cuando una iglesia tiene desunión y tiene problemas, no me diga que uno está conociendo de Dios, ¿o sí? ¿Uno está conociendo de Dios? No, uno está intrigado por lo que las cosas están pasando, por qué están sucediendo, por qué están viniendo. La Escritura dice que los escándalos son obvio que vengan, pero hay de aquel por el cual vengan los escándalos, dice su Biblia. ¿Está aquí? Así que uno debe entender que para que Cristo sea revelado a cada uno de nosotros, debe haber unidad, que todos vivamos en la misma ¿qué? En la misma tierra. Hermanos,
Cuando uno empieza a tener diferencias y a no tener unidad y a sentirse más grande que otro y a sentirse mayor que otro y a sobajar a la gente a través de lo que ve o de lo que es. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Deberían haber sido entonces humildes, vivir en la misma tierra. A ver, hermanos, le pregunto, ¿verdad que es bien bonito vernos ahorita por fuera? Pero ya que empezamos a convivir más cerca y empezamos a ver las actitudes, la manera de ser, como que ya no nos empieza a gustar. No es que este hermano se formó antes que yo. No es que este hermano ni con permiso, ni permiso me pidió. Por cierto, hoy nos regalaron un pequeño solecito, ¿verdad? Sí. Trabajamos de él. Pregunto, yo no vi nada, ¿eh? ¿Dio gracias? Sí. No sé, amén. Pidió las cosas y dijo, ¿me da uno por favor? O nada más vino y estiró la mano y dijo, ¿dónde está? Este es mío. Oye, a mí ni me digan, yo no más estoy hablando al aire. Sí, bueno, no se oye en eso. Sí, como que ya no escuché. Pregunto, ¿debemos aprender a vivir en la misma unidad? ¿En la misma tierra? ¿Está ahí o no? Ahora, si no dimos gracias, ¿no podemos darlas ahorita? Sí. Gracias, ¿verdad? Gracias. Alguien compró el papel o el foamy o lo que haya sido. Alguien tuvo que haber tenido trabajo de recortarlo. Alguien tuvo que hacerlo para que me viniera a dar y yo me acuerde que Dios está esperando que mi vestido para ese día de la boda de Jesucristo brille como el ¿qué? Como el sol. Y cuando lo pegue ahí en su refrigerador, acuérdese siempre, mi vestido tiene que brillar de esa manera. Pero debemos tener ¿qué cosa? Unidad. Pero ya no nos gusta cuando empezamos a ver nuestras actitudes entre nosotros mismos, unos con otros. Y entonces empieza uno a no vivir pacíficamente. Pero ellos tuvieron que haber sido humildes todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué ocupación tenían, hermanos? En segundo lugar, su ocupación. ¿Eran qué? Eran pastores. ¿Era una ocupación así fuera de serie? Era una ocupación otra vez ¿cómo? Humilde, sencilla. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Escritura que Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar aquello que es. Gracias a Dios porque nos escogió a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pastores en la misma tierra. Pastores en la misma tierra. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su qué. ¿Sobre su qué? Dice la Escritura en el verso 8. Velaban y guardaban las vigilias de la noche. Velaban y guardaban las vigilias de la noche. A ver, hermanos, ¿qué hacían en ese campo entonces? ¿Ah? Sí, pero ¿qué hacían? Estaban en la misma tierra. Tenían una ocupación humilde. Pregunto, ¿qué hacían después? ¿Los pastoreaban? Sí, pero ¿cuál es el tercer punto? ¿Tendrían 4 borregos y regresarían y vendrían? No, la gente vivía en esa tierra. Vivía en esa tierra, habitaban ahí. Ahí habitaban. Como que no nos gusta esta porción. Hay gente que dice, ¿y yo siempre me tengo que humillar, hermano? ¿No tengo que decir nada? Apenas una de mis compañeras me mandó un mensaje. Tenemos uno de estas mensajerías instantáneas entre muchos pastores de la zona. Y nos damos información a través de ella. En un ratito sabemos todo lo que estamos necesitando en el estado. Y me mandó una cita que luego todo el mundo empezó a comentar. ¿Está ahí? Y la cita no siempre le gusta a uno. ¿Está conmigo? Y dice una cosa de ese tipo, que si alguien nos ofende, ¿cuántas veces debemos perdonarlo? ¿Mandé? ¿70 veces qué? 7. Así que, pues mire, hermano, como que no nos gustó a todos, pero de repente le pregunto, ¿no debemos todos todo el tiempo estar perdonándonos entre nosotros? ¿Sí o no? Sí, todo el tiempo. Tenemos que estar esperando, viviendo en la misma tierra, pero como que eso ya no nos gusta, vivir en el mismo lugar. Me gusta decir otra cosa, me gusta que me traten de otra manera, pero para eso necesitas vivir en el mismo lugar que ellos. En otras palabras, vivían en la misma tierra, tenían unidad, tenían una ocupación humilde y vivían, ¿dónde crees?
En la humildad, en el mismo campo. En otras palabras, la humildad está por todos lados. No es de ganar aquel que viene y se venga. La tierra en estos días dice, y el mundo dice eso, si tú pegas primero, ¿pegas cuántas veces? 2. Bien que sabe, igual que yo. Que pega primero, pega 2 veces. Hermano que está aquí, este mundo dice, si entregas las cosas eres bien tonto. Se encontró algo y usted va y lo devuelve y todo el mundo, ¿qué le dice? Qué tonto fuiste. ¿Para qué lo qué? ¿Para qué lo devolviste? Te lo debiste haber quedado, Diosito te bendijo. Sí, cómo no. Pero cuando uno habita en la parte humilde, uno debe vivir exactamente como uno ha dicho que debe vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, para vivir ahí debió haber entonces habido fidelidad de ellos. Debieron haberse sido fieles a ese lugar. Y en el cuarto punto, ellos eran vigilantes. ¿Vigilantes a qué horas? ¿Vigilantes en dónde? En la noche. Hay que vigilar de noche. Debieron haber estado alertas. ¿Por qué? Porque podría venir algún animal. Pudo haber venido un oso. O pudo haber venido un león. Usted dirá, ¿a poco había eso? Sí, lea su Biblia. David era un experto pastor. De cuando se llevaba el oso, su cordero, él corría sobre él, brincaba y le abría las fauces y dejaba ir al cordero. Era un increíble pastor. Y estos pastores obviamente eran vigilantes en la noche. En otras palabras, cuando me es revelado Cristo a mí, me es revelado porque tengo cuatro porciones. Me es revelado cuando soy humilde, mismo en la misma tierra tengo humildad, tengo la misma ocupación, igual que ellos, soy humilde, habito en la misma tierra, tengo fidelidad y soy vigilante. ¿A qué horas? ¿A qué horas soy vigilante? En las noches, y no habla de las noches físicas, habla de las noches espirituales. ¿Quién sabe de ustedes que tenemos noches espirituales en la vida? No siempre nos va bien. No siempre las noticias son buenas. No siempre lo que nos está pasando nos gusta. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Va a encontrar a veces que va a encontrar a personas teniendo miedo en otro tiempo. Van a tener temor de diferentes cosas. Yo le quiero comentar algo. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle que cuando alguien acaba teniendo una decisión contraria a no caminar con Dios, Dios siempre traerá más gente que haga caminar con ellos mismos, con usted mismo el camino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero debo ser vigilante, debo aprender que cuando vienen las noches espirituales no debo tener miedo, porque Él está con nosotros. El mismo salmista expresó, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Luego, ¿a quiénes les es revelado Cristo? En primer lugar dijimos, ¿a quién? ¿A quiénes? A los humildes. Al que es humilde, al que tiene la actitud correcta. Hermano, ¿qué si usted dejó callado al otro? ¿Qué si usted dijo sus argumentos y entonces los otros se quedaron callados? ¿Qué si los otros dicen algo de usted y le ganan? Si eso fuera a traer la solución, bendito sea Dios que eso fuera la solución. Pero a veces lo que produce es más contienda y más problema, ¿o no? A veces hay que guardar la boca y guardar silencio y dejar que sea Dios el que hable sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúcheme, si usted no puede creerle a una persona por sus dichos, no necesita pensar solo en sus dichos, necesita pensar en sus hechos. Jesús no mandó a decirle a los apóstoles ni a los discípulos de Juan, yo hago esto. No, Él les mandó hechos y les dijo, vayan a decirle a Juan en la cárcel que yo levanto a los muertos a través del poder de Dios, a los pobres les es predicado el evangelio, les es abierta la cárcel a los oprimidos. Bendito sea el nombre de Dios. Les mandó hechos. Así que hermano que está aquí, cuando nos es revelado Cristo, nos es revelado cuando tenemos una actitud humilde, vivimos en la misma tierra, tenemos humildad, tenemos una misma ocupación humilde, tenemos unidad, ya dije, en la misma tierra, tenemos una ocupación que es humilde, vivimos con fidelidad en la misma tierra y somos vigilantes en medio de nuestros problemas. Entonces Cristo nos es revelado a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quiénes eran estos? ¿No eran los pastores? ¿No vinieron a decirle quién era ese que estaba ahí?
¿Y sabe quiénes fueron? Ángeles que trajeron y les vinieron a decir, este que van a nacer es el mismo Cristo, el Hijo de Dios. No es solamente el que va a nacer, se llama Jesús, la parte humana, al que vas a ver diario, pero dentro de él mismo está la misma divinidad, está Dios mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otras 3 personas que les es revelado, quienes les es revelado Cristo. Ya no tengo tiempo. Son 13, me sobran 5 minutos, solo 5. Así que ya dijimos que Cristo es revelado ¿a quién? ¿Es revelado a quién? A los humildes. Cristo es revelado a los humildes. ¿Y cuál es la característica de los humildes? ¿Viven en la misma qué? ¿Tienen, en otras palabras? ¿Tienen la misma ocupación? ¿Son qué? Humildes. ¿Y habitan o tienen qué cosa? Y al último, son vigilantes. ¿A qué horas? En las noches, son vigilantes. Y solo voy a leer el segundo punto, no lo vamos a estudiar, está en el libro también de Lucas, por favor. Lucas 2:25, y con eso vamos a dar por terminado. Lucas 2:25. ¿Ya tiene hambre? Ya casi se comen unas a otras, ¿verdad? Lucas 2:25. ¿Llegó usted? Este es el día que Jesús es traído al templo. Lucas 2:25. ¿Lo tiene? He aquí un hombre en Jerusalén llamado ¿cómo? Este hombre era ¿cómo? Y pío, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era ¿sobre quién? Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Viese al Cristo del Señor. Vino pues por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, o sea, presentarlo, entonces él le tomó en los brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a quienes, y la gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién le fue revelado Cristo? A los gentiles. No, a Simeón. ¿Y qué era Simeón? ¿Un hombre qué? ¿Justo y qué? Pero también, si usted lo junta a lo justo y pío, ¿qué será entonces? Junte al justo y pío, ¿qué será? ¿Humilde? Bueno, sí. Estoy en el verso número 25. Era hombre justo y pío. Junta esas 2 características y dígame qué saldría. Bueno, un juez, ciertamente. No como los de México. Bueno, gracias por la aclaración. Si usted junta a una persona justa, la palabra justo aquí significa ecuánime, de carácter. También significa ecuánime en carácter y actuación. También significa inocente. Significa recto, significa idóneo. Ahora, ¿quién es una persona ecuánime en carácter y actitud? ¿Quién es una persona idónea o recta? ¿Quién? Sino aquel que se separa de la maldad, ¿no? ¿Sí o no? Usted ha visto que hay gente, aquí solo véalo en nuestras cocinas en la iglesia. No, que se formen todos, pastor, que se formen, no sean así, fórmense, y sale, fórmense todos. Pero cuando le toca a ellos, no, tú vente por aquí, tú por aquí. Deja, están locos los demás, tú vente. Etcétera. Claro que esa es una persona ecuánime, ¿verdad que sí? Ah, no. ¿Verdad que no? Como que no coincide en la cabeza. Una persona ecuánime es aquel que se porta bien todo el tiempo. Es una persona que se separa. Entonces, si juntamos esas 2 características, vamos a encontrar que la palabra es santo. Cristo es revelado al que se separa. La palabra santo no es el que andaba de máscara, ni tampoco es es un monigotito que está parado y que no se mueve. Ese no es un santo, aunque le dicen santos. Pero la palabra santo significa separado, significa apartado. ¿Está ahí? Este hombre era un hombre apartado, era un hombre santo. A él le vinieron a enseñar quién era el Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Él dijo, Señor, no me quiero morir antes de que tú me muestres quién es Cristo. Y mire, su hambre fue tal que el hombre, aun cuando era grande, Dios hizo lo posible. ¿Cómo sabía que ese día iba a ir al templo? ¿Cómo sabía que ese día iba a entrar el Hijo de Dios en el lugar?
¿Cómo sabía? Sino porque el hombre era un hombre separado de la maldad y fue llevado por el mismo Espíritu de Dios a la iglesia. Fue llevado por el mismo Señor, le hizo sentir algo. ¿Usted no se ha sentido así algún día, una mañana? Se levantó y dice, caray, y no tengo sueño. Y entonces hace lo posible para levantarse. Hace lo posible para decir, vámonos a la iglesia, y todos se le quedan viendo. ¿A dónde? A la iglesia. Y ustedes dicen, ¿de veras está diciendo eso? Pero ¿sabe por qué es? Porque Dios sabe que ese día, dice alguien, está dormido. Alguien dice, está soñando. No, es que el Espíritu de Dios lo levanta a uno para saber que ese día uno va a recibir algo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, vendrá una revelación de quién es Cristo Jesús, el Señor. ¿Sabe por qué usted vino esta mañana a la iglesia? Usted dirá, me invitó a alguien. No, es porque tuve deseo. No, hermano, es porque Dios le trajo aquí a la iglesia para mostrarle quién es Él mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, que estás aquí, esta iglesia, ni 20 más salvan a nadie. Los pastores, los ministros de culto no ayudan a nadie, son humanos igual que tú. Pero el que sí ayuda, el que sí salva, el que sí sana, es Cristo Jesús. Y es revelado aquel que se separa, aquel que se vuelve santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien deme una idea, entonces, ¿qué debo hacer para tener una revelación como Simeón? Es lo último que pregunto. Separarnos. Ser santo, separarnos, gracias. ¿Sabe qué significa Simeón? ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, entonces venga al rato para que aprenda. Dígale al de lado, ven al rato para que aprendas. Dígale al del otro lado, ven al rato para... Una adelantadita, dice la hermana. Bueno, sí le digo una adelantada, rápido. ¿Sabe qué significa Simeón? Simeón significa el que oye. Dígale usted. Otra vez, el que oye. Segundo significado, el que oye y obedece. El que oye y obedece. Dígale al de su lado, Simeón significa el que oye y obedece. ¿Cómo le diría usted de cariño a Simeón, hermano? ¿Cómo le diría de cariño a Simeón? ¿Mande? Simonito significa Ponchito, ese fue más rápido. Simeón significa el que oye y qué. ¿Quiere usted saber quién es más Cristo? ¿Quiere conocer más de Jesús? Escuche y qué cosa. Y obedézcalo. Y Dios le ayudará a mostrarle quién es Él mismo. Bueno, pongámonos en pie. ¿Aprendió algo esta mañana? Agradecemos la clase de la mañana y esta más. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para despedirnos. Le pido que levante sus manos al Señor Jesús. Póngase en pie, vamos a levantar las manos y vamos a despedirnos. Amén. Hágalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a levantar las manos. Amado Señor, oramos en tu nombre y bendecimos en tu nombre, Señor, tu palabra, rogándote que la siembres en el corazón, mente y voluntad de cada uno de nosotros. Señor, prospera tu palabra porque siempre es prosperada y ayúdanos, amado Señor, a tener una actitud correcta. Gracias te damos porque pastores, Señor, en la misma tierra velaban y guardaban las vigilias de la noche y podemos entender que tenemos que tener unidad, Señor, ser humildes, ser fieles, Padre bueno, y ser vigilantes en las noches. Ayúdanos a tener la actitud de ellos, Padre, para conocerte más. Y amado Señor, te agradecemos por vidas como la de Simeón, de gentes que oyen y te obedecen. Y Padre bueno, pueden tener una añadidura más de conocer quién eres tú. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Dios mío, Señor. Bendice a tus hijos. Hemos orado juntos por milagros en este día y sabemos que tú nos has escuchado y has hecho tu obra, Sharabahaya, en cada uno de nosotros. Te rogamos que cuides y bendigas a tus hijos, que cuides y bendigas a los que necesitan, Señor, una ayuda más todavía grande. Bendecimos tu palabra y te damos gracias por estar juntos en este día. A través del grande nombre de Jesucristo lo rogamos, pidiéndote que tu
amor, Padre Celestial, vaya con nosotros. La gracia de Jesucristo, tu Hijo, nos acompañe, y la unión y la participación de tu Santo Espíritu nos bendigan y nos lleven con bien al hogar que nos prestas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén, amén, amén.